Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del profeta Joel y vamos a estudiar capítulo 3 esta mañana. El diseño de este sermón es prepararnos para la cena del Señor, porque yo voy a predicarlo en el segundo servicio por la tarde en inglés. Entonces el propósito del sermón es prepararnos para la Santa Cena, la Cena del Señor. En el libro de Joel, en capítulo 1 y capítulo 2, hemos visto una progresión. Capítulo 1 anunció el avance del ejército de Babilonia. Y en el lenguaje, la metáfora de las langostas, ¿verdad? Esas criaturas, esos insectos que saltan y devoran a todas las cosas en la tierra. Y Dios dijo que esa metáfora significa una nación del norte, los babilonios. En capítulo 2 vimos algo similar, semejante, pero no igual. Un ejército perfecto, que todos marchan en su fila, todos marchan y saltan sobre las murallas y entran en las casas. Fue una pesadilla, dijimos, de un ejército perfecto. Y vimos que esto es una progresión de capítulo 1, porque repite la idea de un ejército avanzando, pero es diferente porque ese ejército no es solamente el ejército de Babilonia, sino es el regreso de Jesucristo al fin del mundo. Porque comparamos Joel 2 con Apocalipsis 6, donde el mismo lenguaje se usa de quién puede permanecer de pie en el día del Señor, quién puede soportar, quién puede, no me acuerdo de la palabra exacta, pero quién puede sobrevivir es la idea, quién puede sobrevivir la día del Señor, el regreso de Jesucristo. Y vimos en la segunda parte de capítulo 2 una promesa de restauración y perfección, que Dios iba a restaurar las fortunas de Israel, y también vimos que antes del día del Señor, antes del día de juicio, habría un día de redención, un día de salvación, porque al fin de capítulo 2, Dios promete que Dios va a derramar sobre el mundo su Espíritu. Y por medio del Espíritu siendo derramado sobre el mundo, habrá salvación para las naciones. Y sabemos que eso pasó cuando Jesús murió, y después en Pentecostés, Pedro predicando cita Joel 2 y dice: esto es lo que el profeta Joel había anunciado de antemano, que el Señor Jesús ha muerto, ha resucitado, ha ascendido, ha sentado en su trono, y ahora estamos viendo su poder en la tierra. Nosotros ahora vamos a entrar en Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Y este capítulo se escribe desde la perspectiva que Judá y Jerusalén ya han sido destruidos. La perspectiva es que Jerusalén ya ha sido devastado, destruido. Y esa profecía anticipa un tiempo en el futuro. Vamos a estudiar el texto bajo 2 puntos y luego 5 puntos de aplicación al fin. Entonces, número 1, he puesto el título Violencia y Venganza, porque eso es lo que vamos a ver en esos versículos: violencia contra Dios y venganza de Dios contra las naciones. Leamos empezando con versículo 1 y estudiaremos a esos versículos. Dice la palabra de Dios: He aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en el futuro, cuando yo restaure de la cautividad a Judá y a Jerusalén. Entonces la perspectiva es después de la destrucción de Jerusalén. Ya están en esclavitud, ya están en cautividad. Después de esto, he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure de la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí
entraré en juicio contra ellos a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual esparcieron entre las naciones y luego se repartieron mi tierra. Sobre mi pueblo echaron suertes, por el niño pagaron como por prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. Noten el lenguaje universal en versículo 2. Reuniré a todas las naciones, a todas las naciones. Eso es importante, el lenguaje universal. Dios convocará a todas las naciones para juicio. Y vemos que su maldad se describe en términos horribles. Yo quiero una prostituta. ¿Cómo voy a pagar? Con un niño esclavo que tengo de esos judíos. Ese niño a mí es nada, es una forma de pagar para una prostituta. Yo quiero comprar vino para beber y emborracharme. ¿Cómo voy a pagar? Con una niña, con una esclava? Dios dice, a esas personas voy a reunir para el juicio. Y Dios va a decir, empezando con versículo 4, que entre Él y esos violentes, esa gente de violencia, entre Él y ellos no habrá paz. No habrá paz entre Dios y esos pecadores. Leamos en versículo 4. Ustedes también, oh Tiro y oh Sidón, y todas las comarcas de Filistea, ¿qué son para mí? ¿Quieren vengarse de mí? Si de mí se vengan, bien pronto haré que recaiga la paga sobre sus cabezas, porque han llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas han introducido en sus templos. Vendieron los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus territorios. He aquí, yo los despertaré en el lugar a donde los vendieron y volveré su paga sobre su cabeza. Yo venderé a sus hijos y a sus hijas en mano de los hijos de Judá, y estos los venderán a los sabeos, a una nación distante, porque el Señor ha hablado. ¿Qué vemos? Violencia y venganza. Violencia contra Judá y Jerusalén, y venganza de parte de Dios en contra a los que destruyeron a Jerusalén. Y Dios está prometiendo, ustedes, todo lo que ustedes han hecho, todo esto caerá sobre sus propias cabezas. Tú vas a experimentar lo que tú has hecho contra mi pueblo. Y recuerden el rey, ¿cómo se dice en español? Pero Belshazzar, el hijo de Nabucodonosor, que él estaba con su corte en su palacio y todos estaban festejando con vino y con danzas y toda forma de pecado. Y el rey dijo, tráenos las copas del templo de Jerusalén y vamos a beber a nuestros dioses con esas copas. ¿Y qué pasó? Entonces él vio el dedo escribiendo en la pared y se espantó y tuvo terror el rey. Y Daniel interpretó la escritura en la pared y dijo que tú has sido medido y todo eso. Y aquella noche fue matado el rey y cayó el reino de Babilonia. Es decir, que Dios en esos versículos 4 al 8 dice, lo que ustedes han hecho a mí, habiéndome robado y todo, habiendo tomado mis cosas de mi templo y habiéndolos puesto en sus templos, ustedes van a morir. Y vemos eso en una parte en la vida de Belshazzar en la noche en que fue matado. Violencia y venganza. Y esa promesa de parte de Dios, que las naciones que atacaron a Judá, ellos también sufrirán. Hay muchas otras promesas iguales en otros libros de los profetas. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en Habacuc capítulo 2, Habacuc, el profeta, él estaba debatiendo en su mente, ¿cómo puede ser
que Dios va a usar una herramienta pecaminosa, Babilonia, para atacar a su pueblo santo, su pueblo santo. Y Dios dice, ustedes no son santos, etc. Pero Dios también dijo en capítulo 2, yo castigaré a la nación que te ataca. Ellos han alabado a sus redes con que enredaron a la gente, y ellos también serán enredados, dijo Dios. Entonces Joel 3, esos versículos, conecta con las muchas promesas en los profetas, que la nación que Dios usa para castigar a su pueblo, ellos también serán castigados. Violencia y venganza. Y luego, en los versículos siguientes, 9 hasta 11, Dios está diciendo, vengan, naciones, vengan contra mí. ¿Quieren atacar a mi pueblo? ¿Quieren robar mi templo? Vengan, vamos a ver quién gana. Leamos en versículo 9 hasta 11. Proclamen esto entre las naciones. Declaren guerra santa. Convoquen a los valientes. Acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Entonces vemos dos ejércitos oponiéndose. Las naciones contra Dios. Las naciones contra Dios. Y las naciones y cada persona en la nación. ¿Por qué? Porque vemos los guerreros y también el débil. Tú también vas a ser guerrero. Y también el granjero va a tomar sus herramientas de agricultura y hacer espadas de ellas. Entonces todas las naciones y toda la gente en la nación, todos se reúnen para combatir contra Dios, para luchar con el Dios de los ejércitos. Pero ¿qué es el propósito de esa reunión de ejércitos, las naciones contra Jehová, contra Dios? Pues el propósito es que Dios les va a cegar. Dios va a... ¿Cuál es la palabra? Es una... Cegar es harvest, ¿no? Sí, cuando tienes toda tu agricultura y vas a cegar. Sí, Dios va a cegar a las naciones. Está reuniéndolos y así están listos, preparados para cegar. Leamos desde versículo 12. Despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque el grano ya está maduro. Vengan, pisoteen, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, pues mucha es la maldad de ellos. Multitudes están en el valle de la decisión, porque está cercano el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. El Señor ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra. ¿Qué estamos viendo en esa imagen? ¿Qué estamos viendo? Pues eso es el juicio final de la tierra, de todos los hombres, de todas las naciones y cada persona en todas las naciones. Todos los que se oponen a Dios y a su pueblo. Dios va a convocar, Dios va a reunir a todo el mundo y cada persona y juzgarlos. Esos son míos, esos no son míos. Entonces, cuando Dios dice, vengan si quieren contra mí, todos los que se congregan para luchar contra Dios, ¿qué están haciendo? Están solamente o simplemente preparándose para que Dios pueda cegar a todos con su juicio. Metan la hoz, porque el grano ya está maduro.
pisotean porque el lagar está lleno y rebosan las cubas. Nadie ciega hasta que esté listo. Nadie pisotea las uvas hasta que está llena la cosa. Sí, la cuba. Entonces Dios juzga a las naciones cuando se congregan contra Él, cuando Él los reúne. Entonces vemos en esos versículos que Dios congregará a todo el mundo para juicio al fin del mundo, cuando regrese Jesucristo. Y comparando con otras escrituras, aunque no tengamos mucho tiempo para entrar en todo eso, que esto no aplica solamente a los que están vivos en aquel momento, en el regreso de Jesús, sino que habrá una resurrección general, una resurrección para gloria para los santos, pero una resurrección para destrucción para los que se congregan para oponerse contra Dios. Entonces Dios juzgará no solamente a todos los que están vivos cuando regrese Jesucristo, sino a todos los que no han creído en Jesús en toda la historia de todo el mundo. Dios declara juicio contra la tierra. Tiemblan los cielos y la tierra, dice versículo 16. Bueno, vamos a seguir entonces al segundo punto, estudiando esos versículos, y quizás están pensando, ¿cómo vamos a prepararnos para la cena del Señor con esos versículos? Pues vamos a ver. Hay un cambio en Joel capítulo 3, una transición. Punto número 2, presencia y paz, o paz y presencia. Dios ha dicho que las naciones van a congregarse para luchar contra Él. Él va a juzgar a ellos, va a cegar a los pecadores. Y luego un cambio, versículo 16, la segunda parte. Pero, al contrario, el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y ellos, mi pueblo, ellos conocerán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Santa será Jerusalén, y los extraños no pasarán más por ella. En aquel día sucederá que los montes gotearán jugo de uvas, las colinas fluirán leche, y correrán aguas por todos los arroyos de Judá. Un manantial saldrá de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será convertido en desolación y Edom en desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, porque en su tierra derramaron la sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Y tomaré venganza de la sangre y a nadie daré por inocente. El Señor habita en Sión. Lo que vemos en esos versículos es una inversión, un cambio completo. Una imagen de Jerusalén sin enemigos. Jerusalén en un tiempo en que todas las naciones que antes estaban atacando, ahora ya no existen. Han sido derrotados y quitados de la tierra. Israel sin enemigos. Israel seguro, en paz, con la presencia del Señor. Y la primera parte del capítulo 3 se enfocó en los ejércitos de aquel tiempo, Babilonia, Tiro, Sidón. Pero esos versículos regresan a los enemigos antiguos de Israel, de Egipto y de Edom y de Moab. Entonces Dios está diciendo,
todos tus enemigos, nuestros enemigos presentes, nuestros enemigos antiguos, habrá un tiempo cuando no están, cuando no existen, cuando no más nos va a molestar. No habrá nadie para hacer violencia contra Judá, porque yo soy el refugio de mi pueblo, y yo estaré en el medio de mi pueblo, y nadie más vendrá para atacarnos, molestarnos, destruirnos, saquear nuestros bienes. No más. Y como dijimos la semana pasada, los profetas anuncian el futuro en el lenguaje del presente. Anuncian el futuro en el lenguaje del presente. Entonces, ¿qué está describiendo Joel? ¿Había un tiempo en que Judá ya no tenía enemigos? No, porque aun cuando regresaron de su exilio, no se gobernaron a sí mismos, pues no independientemente. Y hasta este día tienen muchos enemigos Israel. Entonces, ¿qué describe esos versículos? Describe el futuro en el lenguaje del presente. Un tiempo en que Dios está con su pueblo. Y no hay más maldición. No hay más pecado. No hay más pecadores. No hay enemigos. No hay Satanás. No hay los hijos de Satanás. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos llegar a aquel tiempo en que el pueblo de Dios está con Dios en paz, con la presencia de Dios con ellos, aparte para siempre del pecado y la maldición del pecado? ¿Cómo puede ser? Pues es posible porque ya hemos visto que Dios va a destruir, Dios va a separar su pueblo de todos los pecadores. Dios va a reunir a todos los no creyentes, a todos los que lo rechazan, y Dios va a permanentemente y eternamente separar su pueblo de esos pecadores. Y cuando su pueblo está separado eternamente del pecado y los pecadores, y está con su Dios en esa nueva creación, entonces, ¿qué es esto? Paz y presencia. El Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Santa será Jerusalén, y los extraños no pasarán más por ella. Los extraños no pasarán más por ella. ¿Cómo puede ser? Pues noten versículo 18. Versículo 18 describe un río que sale de la casa del Señor, un manantial. Los ríos fluyen de fuentes, de manantiales. Un manantial saldrá de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Y vamos a ver que este río hace dos cosas. Purifica la tierra de todo el mal, todo el pecado, y da vida a todo el pueblo de Dios. Hay un río que limpia y lava la tierra y que da vida eterna al pueblo de Dios. Noten conmigo que obviamente he puesto en el bosquejo para ustedes varios otros versículos en la palabra de Dios que usa la misma imagen, la misma metáfora para esto. Ezequiel 47, versículos 1, 8 y 9 y 12, porque no hay tiempo para leer todo. Dice la visión de Ezequiel: entonces me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente,
porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Hay un manantial en el templo que sale, que fluye, crea un río. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá, que es un desierto, y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, pues las aguas serán saneadas. Versículo 12. Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida, y sus hojas para medicina. Entonces Ezequiel describe un río que sale del templo, un río que sana a todo el mal, que causa que el agua salada, ¿es esto la palabra? ¿Salada? Sí. Las aguas saladas serán aguas frescas cuando el río toca esa agua. Y que este río, a sus lados, a sus orillas, crecen árboles eternas que dan comida. Sus frutos servirán para comida, es decir, vida, y sus hojas para medicina. Restauran y mantienen, soportan o apoyan. Vemos algo similar en Zacarías 14, 5 al 9. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Es decir, que eso es el regreso de Jesucristo. Acontecerá que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada. Será un día único, conocido por el Señor. No será ni día ni noche, más bien sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. Acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único, y único será su nombre, la misma imagen. Y finalmente Apocalipsis 22, 1 al 5. Casi el fin de las Escrituras. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, de Joel a Ezequiel, a Zacarías, a Apocalipsis, estamos viendo la misma cosa. Estamos viendo la misma promesa de un río de agua. Agua que da vida, agua que purifica, agua que sana. Dice en Apocalipsis que su agua, o el fruto de los árboles que el río causa, son para la sanidad de las naciones.
Ezequiel dijo, sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. En Joel dijo, no lo veo, pero está bien. Vemos que este río da vida. Este río da vida, purifica y proviene de la presencia de Dios. ¿Cómo entonces podemos usar esos versículos, ese capítulo de Joel, para prepararnos para participar de la cena del Señor? Pues quiero que nosotros veamos 5 cosas de Joel capítulo 3. 5 cosas. Número 1. El cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen que Dios castigará a todo pecado. Nosotros usamos vino y pan para representar ¿a qué? ¿A cuáles cosas? Un cuerpo que ha sufrido mucho, un cuerpo de un hombre que fue matado, un cuerpo de un hombre que fue matado en juicio injusto. Jesús era inocente, pero un criminal crucificado. Entonces, el hecho que vamos a poner al lado que los hombres no deben haber matado a Jesús, pero sabemos que eso pasó por el decreto y el permiso de Dios según su voluntad, su plan. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz. Y Jesús fue a la cruz, voluntariamente, obedientemente. Él se sacrificó. Los romanos hicieron lo que querían hacer, pero Jesús estaba haciendo otra cosa en la cruz. ¿Por qué fue sacrificado Jesús? ¿Por qué se sacrificó? Porque es necesario que el pecador muere. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el cuerpo y la sangre de Jesús, la muerte de un impío, aunque Jesús en sí mismo no era impío, la muerte de un impío, o una muerte que por la cual somos sanados, la muerte de Jesús, su cuerpo y sangre, nos prometen que Dios castigará a todo pecado. Si Dios pudiera simplemente cancelar nuestro pecado por magia, yo lo cancelo. Si Dios no fuera justo, entonces Jesús, no habría necesario que Jesús muere. Pero el hecho que Jesús murió nos garantiza, nos promete que Dios castigará a todo pecado. Y hemos visto en Joel que Dios no dará por inocente a nadie. Dice en versículo 21, yo tomaré venganza de la sangre y a nadie daré por inocente. Nadie escapará el juicio de Dios. ¿Cómo sabemos? Pues sabemos por muchas razones, pero el cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen, tiene que haber juicio, tiene que haber venganza. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, debemos preparar nuestros corazones reconociendo que en nosotros mismos sabemos, nosotros merecemos la muerte aquí y la muerte eterna del juicio final. Y el cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen esto. Dios castigará a todo pecado. Segundo, el cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen que Dios vengará toda injusticia. Lo que quiero enfatizar en eso es que nosotros en este mundo, nosotros vamos a experimentar, vamos a sufrir muchas injusticias. Muchas injusticias. A veces nosotros vamos a causar injusticia contra otras personas también,
pero nosotros vamos a sufrir injusticias. ¿Qué hice yo? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Eso no es justo. Así será en esta vida toda la vida. Pero, habrá un tiempo, vendrá un día en que todas las injusticias de esta vida serán vengadas. Jerusalén y Judá fueron destruidos, pero Dios destruyó a los babilonios. Entonces los judíos que sufrían el ataque contra Jerusalén, algunos de ellos vieron la venganza de Dios sobre Babilonia. Todo eso es una metáfora, es historia, pero es una metáfora para nosotros, que nosotros también en este mundo vamos a experimentar los ataques, las injusticias del mundo contra nosotros, de muchas personas contra nosotros. Y Dios no va a resolver todo esto en esta vida, pero sí Dios resolverá toda injusticia en el juicio final. Entonces, si nosotros decimos, Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué permites esto? Nosotros podemos tener la confianza que ninguna de esas injusticias escapará el juicio de Dios. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros decimos, no, yo quiero que esa injusticia sea deshecha ahora mismo y aquí, en mi vida, en mi tiempo, en mi lugar. Y a veces es así. Pero más frecuentemente, esas injusticias no serán castigadas o vengadas hasta el fin, hasta el juicio final. Tercero, el cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen que Dios no condenará a sus hijos. Cuando Dios reúne las naciones en el valle para cegarlos, ¿quién no está presente? Pues recuerden la transición en versículo 16. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Las naciones contra Dios, violencia y venganza, pero aparte de eso, separado de eso, yo soy refugio para mi pueblo. Entonces, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos recuerdan, el juicio de Dios ya ha sido derramado contra Jesús, contra mí sobre Jesús. ¿Por qué sufrió Jesús si era inocente? Sufrió porque Él cargó mis pecados, como en Isaías 53. Entonces, si Jesús ya ha sufrido la ira de Dios contra mí, sobre Él, ¿quién me condenará? Romanos 8:1. Ninguna pues condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces el cuerpo y la sangre de Jesús me promete a mí, si yo confío en Jesucristo, que Dios no condenará a sus hijos. Otra cosa, Dios sí castiga, disciplina a sus hijos, pero eso no es condenación. Eso aplica a esa vida. Pero Dios no condenará a nosotros sus hijos. Él es refugio para nosotros. Él es fortaleza para nosotros. Tenemos paz con Dios, dice la palabra de Dios. Número 4. El cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen que Dios nos ha legado la nueva creación. Hemos visto en Joel 3 y la segunda parte de Joel 2 que habrá un tiempo de vida y paz. Aparte del pecado, aparte de la maldición, ya no habrá más maldición, dice la palabra de Dios. Vendrá este día, vendrá aquel día. Pero ¿cómo sé yo
que es para mí. Porque el cuerpo, la muerte de Jesús lo compró y yo confío en Jesucristo y su muerte y su resurrección. Entonces yo sé que yo soy un coheredero con Él. Y por eso yo sé que Dios me ha legado, me ha dado como herencia la nueva creación. Es mi herencia. Me pertenece a mí. Y si Dios es justo, Dios no me va a decir, tú puedes tener esto, y otra semana, lo siento, pero yo lo necesito y tú no puedes tenerlo. A veces los niños son así. Sí, tú puedes, pero el niño luego ve el otro niño con su cosa y lo quiere. Dios no es así. Si Dios nos promete, si Dios nos lega algo, es nuestro. ¿Cómo sé? Dios me ha prometido. Y Dios me recuerda con la cena del Señor. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Para ti. Para ti. ¿En quién tenemos redención? El perdón de nuestros pecados. ¿En quién tenemos una herencia eterna? Vamos a experimentar su presencia. Vamos a ver su cara. Número 5. El cuerpo y la sangre de Jesús nos prometen que Dios nos ha dado vida eterna. El río que sale del trono, que sale del templo, que sale de la presencia de Dios, el río que da vida, el río que sana, el río que limpia, ¿qué es? Es Jesucristo y su muerte. Hay una fuente. Nosotros cantamos este himno, ¿verdad? Hay una fuente de sangre de Emmanuel. Y todos los que se lavan en ese río, en ese manantial, son lavados de todos sus pecados. Entonces nosotros que confiamos en Jesucristo, nosotros que somos los hijos de Dios, sabemos que por medio de la sangre de Jesús y su cuerpo, por medio de su muerte y su resurrección, ustedes tienen que creer en Jesús, ustedes tienen vida eterna. Ese río que produce árboles, que producen frutos, que producen vida para siempre. Todas esas metáforas, ¿habrá un río saliendo del templo? No, esas son metáforas para describirnos la eternidad de la vida que Dios nos da. Sí, estaremos con Dios, sí estaremos con Él. Pero la Biblia nos dice que cuando estamos con Dios, aparte del pecado, separado del pecado, no hay templos. En el sentido que, ¿qué es un templo? Un templo es donde está Dios y su presencia. Y en el Antiguo Testamento algunos entran, el sumo sacerdote, una vez al año, todo eso. Pero por medio de Jesucristo entramos en el santuario de santuarios, el lugar santísimo. Ahora, porque Jesús está en aquel lugar. En el futuro, todos nosotros, y cuando no hay separación entre la presencia de Dios y lo demás, todo el mundo será el templo de Dios. Toda la nueva creación, donde no hay ninguna cosa maldita, porque no habrá más maldición. Todo eso para decir, nosotros tenemos vida eterna en Jesucristo, y por eso su cuerpo y sangre, el pan y el vino, nos prometen que Dios nos ha dado esa vida. Yo lo tengo porque yo lo he obtenido. Yo lo tengo porque yo lo he ganado. Yo lo tengo porque yo he hecho algo para decir, pues es mío. No, yo la tengo, la vida eterna. Porque el Padre me escogió. Porque el Hijo me redimió. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Porque mi Dios me ha salvado. Porque Dios es mi refugio. Porque Dios es mi fortaleza. Entonces Joel 3 es un capítulo excelente para prepararnos para la cena del Señor. Porque describe de un lado el juicio de Dios contra el pecado. Y queremos huir de la ira de Dios.
Queremos escapar el juicio de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues Dios provee un río en Jesús que lava nuestros pecados, que perdona nuestros pecados, que nos hace justos en Él. Y nosotros, así lavados en el río de la sangre de Jesucristo, nosotros confiamos en Él y tenemos vida eterna y la promesa de la herencia futura de la nueva creación. Pero hasta entonces, hasta aquel día, nosotros tenemos que vivir en esa vida de ese mundo de injusticia, este mundo de pecado, este mundo de paciencia, este mundo de símbolos, es decir, de pan y vino. Pero como frecuentemente digo, ya no queremos pan y vino, queremos nuestro Señor Jesucristo. Y lo bueno, hermanos, es que no es una pregunta de sí, sino cuándo. No es una pregunta de si veremos a Jesús o no, sino solamente cuándo. ¿Cuándo veremos a nuestro Señor Jesucristo? Y por eso debemos tener paciencia y paz, porque estaremos en la presencia de Dios. ¿Y qué nos ha dado, hermanos, hasta entonces en cuanto a la presencia? Si yo digo, queremos estar en la presencia de Dios, sí, es una bendición futura que no hemos experimentado. ¿Pero está presente con nosotros Dios? Sí, en varios sentidos. Uno, Dios es omnipresente. Pero nos ha dado su presencia especial. Sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y también por medio de su palabra y el bautismo y la cena del Señor, en todas esas maneras el Señor está presente con nosotros. Entonces no estamos solos. No estamos separados de nuestro Padre en un sentido completo o absoluto. Al contrario, Dios está con nosotros. Vamos a concluir leyendo un salmo. Vayan conmigo en sus Biblias a Salmo 46. Salmo 46. Y recuerden, tengan presente en la mente, tengan presente en la mente todo lo que hemos estudiado en Joel 3 y las otras escrituras del juicio de Dios contra el pecado al final del mundo y el descanso de los santos en la presencia de Dios. Leamos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pues este salmo resume todo lo que hemos estudiado, ¿no? Y qué bendición, qué consolación es saber que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oremos, hermanos.